Y vamos a leer versículos del 9 al 13. Dice: Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Acompáñame a orar. Padre, estamos reunidos en esta hora, Padre, como tu iglesia, y queremos reconocer nuestra sumisión, reconocer que la palabra tiene total autoridad, Señor, al sentarnos y escuchar lo que tú tienes para decirnos, Padre. Sé tú obrando en nuestros corazones por medio de tu palabra, sé tú iluminándonos por el poder de tu Espíritu, Padre, y que seamos confrontados, que seamos consolados, que seamos animados, que seamos refrescados, que recordemos lo que hemos olvidado y podamos maravillarnos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace unos cuantos meses atrás, me vi en la asombrosa y terrible tarea de renovar mi pasaporte. Es un trámite del gobierno y como todos sabemos, los trámites de gobierno son un poco lentos, un poquito lentos. Fue una experiencia terrible, no la recomiendo en absoluto. Fueron alrededor de 3 horas donde yo estaba esperando. Y una de las mayores problemáticas es que ni siquiera sabía que estaba esperando, porque llegas con tus documentos, se los das a una señorita que está ahí atendiendo, te los recibe y luego te dice: pásale, siéntate. Y estás sentado. ¿Sí? No te dicen te van a hablar, no te dicen vas a ver tu número en la pantalla, no te dicen absolutamente nada, simplemente estás sentado esperando. Pero no tienes la menor idea de qué estás esperando. Si no tienes la menor idea, ya después de un tiempo, en la primera hora era así como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Hace calor. La segunda hora ya medio caché que lo que estaba pasando es que decían el nombre de las personas y entonces las personas se acercaban a una ventanilla que estaba hasta allá, hasta el fondo. Y entonces la segunda hora yo estaba atento, porque luego también era por intercomunicador, entonces... Y eso era todo lo que tenías. ¿Sí? Y entonces, ok, estoy esperando, tengo que estar escuchando súper bien. Pasaba ventanilla y luego que me van a preguntar, me van a dar el pasaporte, tengo que firmar algo, tengo que leer algo. No tenía absolutamente ninguna idea de qué estaba esperando. Para la tercera hora ya era un fastidio y lo que le seguía. Básicamente, a partir de la tercera hora ya era estoy esperando que pase lo que tenga que pasar para ya poder irme. Y ya. Eso era todo lo que quería, ya poder irme, sobre todo porque no había desayunado. Eran como las 11 de la mañana y tenía mucha hambre. Esperar es difícil. Y creo que todos aquí concordamos con eso. Esperar es difícil. Y es sobre todo más difícil cuando no sabes qué es lo que estás esperando. Estar sentado o estar parado en una fila es difícil de por sí. Vas al banco, tienes que pagar algo porque si no va a haber una consecuencia. Y entonces esa fila del banco puede durar media hora, 1 hora, 2 horas. Estás en el tráfico y no avanza y no sabes por qué. Asumes que hubo un choque o algo del estilo, pero no sabes por qué estás esperando y no sabes cuánto tienes que esperar. Sí, entonces esperar es difícil, sobre todo cuando no sabemos qué estamos esperando. ¿Sí? Ahora, la semana pasada hablábamos de cómo Marcos busca crear esta expectativa en nosotros. El libro empieza diciéndote: este es el evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y empieza hablándote de Juan el Bautista. Es como que esta es la historia de Superman, pero vamos a empezar con esta persona que se llama Juanito López. Y entonces como, ¿qué está pasando, no? Y lo que Marcos está haciendo es creando una expectativa en nosotros. Tú y yo deberíamos tener una idea de a quién estamos esperando. ¿Quién es este Jesús del cual tanto se habla?
hablábamos de cómo esta persona está marcando un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Todas las referencias y guiños al Antiguo Testamento, e incluso el mismo Juan el Bautista, ya estaba como apuntando a que iba a haber un cambio masivo, un cambio drástico. Y entonces esta persona que tú y yo se supone que esperemos, crea la expectativa de un cambio de magnitudes cósmicas. Es decir, esto no es un cambio pequeño, esto no es una persona cualquiera. Esta persona va a hacer un cambio de magnitudes cósmicas que va a alterar todas las cosas, va a cambiar todas las cosas. ¿Sí? Y esto es donde tú y yo nos quedamos esperando. Entonces la pregunta que tenemos aquí es, ok, va a venir una persona, un tal hombre, que va a hacer este evento que va a cambiar el curso de toda la historia o algo del estilo. ¿Cómo? ¿Qué estoy esperando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy esperando? Y entonces mi intención de hoy es darte a conocer qué es lo que esperamos de esta persona. Hablábamos la sesión pasada, la semana pasada, de que lo que necesitamos es un Jesús que salva. No un Jesús que se moldea a lo que nosotros queremos, no un Jesús que encajonamos a lo que nosotros nos gustaría, sino un Jesús que viene, nos confronta, nos condena, nos salva. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, un Jesús que salva. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo nos salva este Jesús? Entonces, ¿por qué es esto relevante para nosotros? Bueno, a final de cuentas, en el contexto de la audiencia original, ellos estuvieron esperando durante 400 años. ¿Sí? Durante 400 años hubo silencio absoluto de parte de Dios. ¿Qué vale la pena esperar durante 400 años? ¿Sí? ¿Qué tanto vale la pena si te dijeran, tienes que ir al trabajo, pero tienes que levantarte a las 2 de la mañana para llegar? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Sí? Y es como que, híjole, pues es que son muchas horas y yo entro hasta las 8 o hasta las 9 y entonces me está diciendo que tengo que estar 7 horas esperando en el tráfico para llegar al trabajo. Entonces imagínate eso, pero 400 años. ¿Qué vale la pena esperar durante 400 o más años? ¿Qué vale la pena para nosotros esperar toda una vida? ¿Sí? ¿Qué vale la pena? Entonces vamos a seccionarlo en 3 puntos. Vamos a hablar de Dios irrumpiendo, vamos a hablar de Dios recreando y vamos a hablar de Dios glorificando. ¿Sí? Dios irrumpiendo, Dios recreando y Dios glorificando. El evento que ocurre aquí en el Evangelio de Marcos es un evento que la mayoría de nosotros ya conocemos. Y podemos seccionarlo en 3 señales. El pasaje nos relata de Jesús de Nazaret siendo bautizado por Juan e inmediatamente al salir del agua recuenta 3 eventos extraordinarios. El cielo es abierto, el Espíritu desciende sobre él y se escucha una voz del cielo. A primera vista, pudiéramos simplemente decir que estos eventos están, de cierta manera, diciendo, este hombre es importante. Este hombre que acaba de ser bautizado tiene cierta importancia. Pero eso es lo que Juan ya nos había dicho, eso es lo que tú y yo estamos esperando. En todo caso, está reconfirmando lo que Juan ya nos había hecho esperar. Pero si simplemente lo dejamos ahí, nos estamos perdiendo de mucha verdad y profundidad teológica, que tiene implicaciones drásticas para la vida de todos los que estamos aquí presentes. ¿Sí? Marcos es un autor bastante asombroso. A pesar de que son muy pocas palabras, si no me equivoco en el original, todo eso es recontado, todas estas las señales y eso es recontado solamente en 53 palabras. Y en esas 53 palabras, tú tienes todo un fundamento teológico de por qué este hombre es tan importante. Entonces sí, ciertamente las señales están diciendo este hombre es importante. Pero en todo lo que está pasando, Marcos está diciendo y es importante por esto y por esto y por esto y por esto. Y simplemente 53 palabras. ¿Sí? Tú y yo hablamos demasiado. ¿Sí? Imagínate que la información fuera clara y concisa siempre, así como Marcos. Estaría genial, ¿no? Y entonces vamos a hablar de las señales un poco. Lo primero es Dios irrumpiendo. La expresión del cielo abierto, si eres familiar con la Biblia, no es algo que sea del todo nuevo. De hecho, lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Hay varias profecías donde se usa esta expresión. Y la expresión tú la encuentras una y otra vez siempre que Dios va a hablar. Cuando Dios está por hablar, de alguna manera u otra, se entiende esta parte de que el cielo se abrió, las nubes se partieron, lo que tú quieras.
Y es una forma en la que en el Antiguo Testamento continuamente se dice, Dios está por hablar, presta atención. ¿Sí? Y entonces dice que los cielos se abren. En Ezequiel 1:1 puedes leer esto. En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desenterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. ¿Sí? Y este es uno de los muchos usos. Cuando los cielos se abren, Dios está por hablar, Dios está por decir algo, Dios quiere comunicar algo. ¿Sí? Ahora es interesante notar que la palabra que se usa aquí en Marcos para abrir, el cielo se abrió, es la palabra esquizo. Y esquizo es mejor traducida como romper, como rasgar, como dividir, como si cortaras algo. Recuerda que durante 400 años hubo silencio de parte de Dios. Y el pueblo estaba esperando de forma continua que Dios hablara otra vez. Cuando se usa la expresión los cielos se abren, el pueblo sabía que Dios estaba por hablar. Pero como una puerta, el cielo se abre y luego se cierra. Si Dios habla, se corta. Si un walkie-talkie, le picas al botón, hablas, cambio y fuera. Pero aquí lo que vemos es algo diferente, porque los cielos no se abren, se rasgan, se rompen, se cortan, se dividen. Lo que nos está queriendo comunicar es algo de mayor valor que simplemente el hecho de que Dios va a hablar. ¿Sí? Una vez que Jesús es bautizado, el cielo es rasgado. Se hace una ruptura que no se va a cerrar. Y esta expresión es la misma que se utiliza al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz y dice que el velo se rasgó. ¿Sí? Te está apuntando como un tipo de paréntesis grandote. Aquí comienza y aquí acaba. En el ministerio, en la vida de Jesús. En pocas palabras, el cielo abierto comunica que Dios está irrumpiendo en la historia de la humanidad. Dios está irrumpiendo en la historia de la humanidad. Y un autor lo ponía en estas palabras. Más preciso que referirse a nuestro acceso a Dios sería decir del acceso de Dios a nosotros. Es Dios quien rasga el cielo para venir y habitar entre nosotros. No nosotros quienes abrimos el cielo para ir a donde está Dios. Es Dios quien baja del cielo a donde estamos nosotros. ¿Sí? Cuando se trata de la obra de Dios, no es una cuestión de querer o de planear. Este es su mundo, es su historia y nosotros estamos formando parte de ella. Y entonces Dios viene e irrumpe en nuestras vidas sin permisos y sin disculpas. ¿Sí? Dios irrumpe en la historia de la humanidad. El cielo es rasgado, tal cual es roto. ¿Sí? La segunda señal es Dios recreando. Se decía que el Mesías esperado de promesa, recordando lo que vimos la semana pasada, era uno que va a poseer el Espíritu de Dios. En Isaías 11, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí? Esto es una profecía de este Mesías. ¿Sí? Recuerda que en el Antiguo Testamento continuamente apunta a este Mesías, a esta persona que la audiencia original sabía que estaba esperando. ¿Sí? Marcos en las primeras secciones, en los primeros versículos, ya nos presentó la expectativa y aquí continúa haciendo lo mismo. Pero este evento donde el Espíritu reposa directamente sobre Jesús está vinculando a la promesa del Antiguo Testamento con esta persona aquí presente. Entonces, en cierta forma es una confirmación. ¿Sí? Está confirmando, esta es la persona que está siendo empoderada, que está siendo capacitada, que tiene el Espíritu de Dios. Este es el Mesías de la promesa. En otras palabras, este evento del Espíritu descendiendo como paloma y reposando sobre Jesús está comunicando que Jesús era el Mesías elegido por Dios para cumplir la promesa. Jesús era el Mesías elegido por Dios
para cumplir la promesa. Ahora, pero hay otra cosa aquí que deberíamos considerar, ¿sí? Detente un poquito en esta idea del Espíritu descendiendo sobre él como paloma. Yo creo que tiene que ver con la influencia de las caricaturas que veía como niño o algo del estilo, pero en mi mente siempre hay como de los vegetales, las películas de los vegetales o las películas de mi primera Biblia y todo eso. Había un cassette de películas de las historias de Génesis que mi mamá nos ponía cuando estábamos más chiquitos, y como que todo, cuando yo leo, me acuerdo de eso. Y entonces en eso se ve así tal cual una paloma y que reposaba, y asociamos al espíritu con esta idea de la paloma, ¿no? ¿Por qué una paloma? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué no descendió en forma de halcón o en forma de águila? ¿O por qué no descendió como un dragón? Algo así como que... ¡guau! Sí, pero no, desciende como una paloma. ¿Por qué una paloma? Sí. Y, bueno, resulta ser que en realidad las palabras aquí no son tan literales. Lo que está queriendo hacer en este texto es conectar con el Antiguo Testamento, como lo ha hecho todo este tiempo. ¿Sí? Para la audiencia original, esta idea no era tanto una cuestión del tipo de animal ni del cómo se veía, sino más bien de la acción que estaba haciendo. Hay una sola ocasión donde se describe al espíritu como paloma, aparte de esta ocasión, aparte de este evento. En los escritos sagrados judíos, cuando leían el recuento de creación en Génesis, se leía algo entre las líneas de: el espíritu aleteaba como una paloma sobre la faz de las aguas. Y entonces cuando Marcos dice que el espíritu desciende como paloma, lo que está haciendo es que está conectando la creación en Génesis 1 con este evento de Jesús. Está conectando las dos y diciendo, es que mira, aquí hay algo importante, ¿sí? Aquí hay creación y aquí hay creación. Si tú vas a Génesis 1:2, tú lees: la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y es esta misma expresión la que está aquí en Marcos, ¿sí? El Espíritu se movía sobre las superficies de las aguas. En el escrito original decía, el Espíritu aleteaba sobre las superficies de las aguas. Entonces cuando dice que el Espíritu desciende como paloma, o el Espíritu aletea, está haciendo una conexión directa, está vinculando estos dos eventos como si fueran paralelos, ¿sí? O como si estuviera repitiendo. Aunque las palabras son diferentes, la idea es la misma. El bautismo de Cristo, en este sentido, es la inauguración de la nueva creación. Cuando el Espíritu desciende sobre Jesús, está apuntando a la creación primera y te está diciendo, aquí comienza una nueva creación. Y entonces el bautismo de Jesús es la inauguración de la nueva creación. Y esta es capacitada, empoderada, comenzada, renovada por el Espíritu. Y terminamos con la señal de Dios hablando, diciendo, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y nota lo siguiente, encontramos en esta secuencia justamente la misma secuencia que en el recuento original de la creación. Porque el recuento original de la creación, tú empiezas con, en el principio estaba Dios, y el Espíritu de Dios se movía, y luego Dios habló. Y cuando venimos a este evento del bautismo de Jesús, empieza con Dios, y luego el Espíritu de Dios, y luego Dios hablando. ¿Qué te está queriendo decir? La misma obra que hizo una vez al principio, la está haciendo otra vez en Cristo. Este es un evento de magnitudes cósmicas. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea, Dios creó todo. Dios creó absolutamente todo. Y entonces si en Cristo es una nueva creación, en Cristo todo es recreado. Todo es recreado y en ese sentido ciertamente es un evento de magnitudes cósmicas, ¿sí? Y
Y entonces lo que está ocurriendo aquí no es meramente la presentación extravagante de Jesús para que todos entendamos que es importante. Lo que está ocurriendo aquí es el comienzo de la nueva creación. Y conforme avanzas en el texto, esta idea es enfatizada. Si te vas más adelante, ya Marcos 12:13 dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Por qué Marcos incluye esto? Sí, ¿qué importancia tiene que Jesús haya ido al desierto 40 días a ser tentado por Satanás? Porque en otros evangelios sí se cuenta lo mismo, pero se da un poquito más de detalle y se ve la conversación que hay entre los dos y esto y aquello. Y aquí no, aquí simplemente es y fue al desierto, fue tentado, fieras, desierto, ángeles, vámonos, lo que sigue. Bueno, una vez que Cristo es bautizado, una vez que es reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, y una vez que es empoderado por el Espíritu, es llevado al desierto a ser tentado. Y si regresamos a Génesis 1, vemos exactamente la misma secuencia. Comenzamos con Dios, y luego tenemos el Espíritu de Dios, y luego tenemos la voz de Dios, y avanzamos un poco en la historia y tenemos a Adán. Y vemos a Adán ser tentado. Es el mismo evento. Es el mismo evento. La secuencia es uno a uno. Pero hay diferencias enormes. Mientras que Adán estaba en lo que muchos llamaríamos el paraíso, ¿no? El jardín del Edén, el más bonito y todo, donde estaba lleno de belleza y de la gloria de Dios, y estaba lleno de armonía y no había pecado en él. Jesús estaba en el desierto. No había árboles hermosos y agradables a la vista. No había fruta buena para comer. Estaba en el desierto con el sol abrasador probablemente. Mientras que Adán estaba rodeado de animales que probablemente estaban en total armonía unos con otros y no había violencia ni maldad. Jesús estaba rodeado de bestias salvajes. Mientras que Adán falló en resistir la tentación, Jesús resistió y venció. En Adán todos somos condenados, pero en Jesús todos somos recreados. ¿Sí? Aquellos que creen en Jesús son recreados. Así como Adán llevó a toda la humanidad a perdición eterna, Jesús, el nuevo Adán de la nueva creación, provee un camino para vida eterna, para una nueva vida. Entonces tenemos a Dios irrumpiendo, tenemos a Dios recreando y por último tenemos a Dios glorificando. Entonces, sí, muy asombroso, ¿verdad? Ok, va. Muy buen autor que es Marcos, muy pocas palabras y nos da todo ese trasfondo y teología y todo eso, ¿no? Qué bien. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto de vida eterna? ¿Qué es esto de creación y nueva creación? ¿Por qué me importa a mí Adán? ¿Sí? ¿Qué relación tengo yo con él? Necesito primero que aterricemos algo muy importante. Pregunta sencilla. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué existimos? ¿De qué se trata la vida? En el texto encontramos un guiño que nos apunta a la respuesta. ¿Sí? Tanto en la creación, en Génesis 1:2, como en la nueva creación siendo narrada aquí, encontramos lo mismo. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu. Encontramos al Dios Trino. Y entonces ambos comienzos empiezan con el Dios Trino. Las tres personas de Dios presentes. No uno, no dos, las tres personas de Dios presentes. Y entonces aquí ya hay un buen norte, ¿no? Si todo empieza con un Dios que es trino, bueno, entonces alguna importancia debe tener, ¿no? Si tú y yo fuimos creados por este Dios que es trino, hay alguna relación ahí, ¿no? Y es importante porque para entender de qué se trata la vida, primero necesitas saber dónde empieza todo. Es como una película. Si tú empiezas a ver una película después de la primera hora, no le vas a entender. Pero si te regresas a ver la película desde el principio, entonces ahora sí, todo tiene sentido. Ya sé qué está pasando. Ya sé a dónde se dirige.
Y aquí es exactamente lo mismo. ¿De qué se trata la vida? Bueno, hay que regresar al principio. ¿Sí? Al principio, principio, principio. Ahora, es importante esto porque mira, si la vida comenzó como una coincidencia, entonces la vida se trata solo de coincidencias, algunas buenas y otras malas. Y no hay más. Solo se trata de coincidencias. Si la vida comienza con un pleito cósmico entre dos dioses y somos la lágrima de uno de los dioses que lloró porque estaba peleando con el otro dios y entonces de esa lágrima salimos todos, bueno, entonces la vida se trata de sufrimiento, ¿sí? De dolor, de pena, de llanto. De ahí venimos. Cabe aclarar que hay una religión que dice esto que te estoy contando, ¿sí? Y entonces por eso te lo estoy poniendo de ejemplo. Cuando la Biblia nos cuenta de la creación y del comienzo de todas las cosas, la vida comienza con un Dios que afirma lo siguiente: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. La nueva creación está comenzando con esto, con un Dios que afirma: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Para este punto no hay nueva creación todavía, apenas está el escenario poniéndose, los materiales están poniéndose, ¿no? Y Dios ya está diciendo: en ti me he complacido. Es decir, esto ya es algo que está ahí. No es algo que voy a hacer, no es algo que tú tienes que lograr, sino es algo que yo ya estoy haciendo. En ti me he complacido. Y este mismo Hijo, que es Dios, afirma en Juan 17, versículos 3 y 5, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y entonces, antes de que todo empezara, antes de que tú y yo existiéramos, ya había algo. ¿Qué había? Bueno, había un Dios trino, un Dios en tres personas, que por lo que podemos ver aquí, por ese pequeño destello que estamos viendo, sabemos que era un Dios que se complacía uno en el otro, que hay un Dios que se glorificaba uno en el otro, que antes de que existiera cualquier otra cosa, era un Dios que era pleno, perfecto, feliz, lleno de amor, lleno de gloria. Y eso era todo lo que había. Es decir, el Padre se complace en el Hijo, así como el Hijo se complace en el Padre. El Padre glorifica al Hijo, así como el Hijo al Padre. Y todo esto mientras el Espíritu empodera al Hijo. Y este es el mismo Dios que estaba en Génesis 1. Y es el mismo Dios que está en el comienzo de la nueva creación. Lo que vemos aquí es un destello de la gloria de Dios. Tim Keller lo decía en estas palabras. Esto es lo que ha estado sucediendo en la vida interior de la Trinidad desde toda la eternidad. Marcos nos está dando una mirada en el corazón mismo de la realidad, el significado de la vida, la esencia del universo. Cada persona en la Trinidad glorifica a la otra, y este es el Dios trino que nos creó. Un teólogo decía: las personas dentro de Dios se exaltan unos a otros, se comunican entre sí, se rinden el uno al otro. Cada persona envuelve y envuelve a los demás. La vida interior de Dios, por lo tanto, rebosa con respecto a los demás. Es decir, este es un Dios que su vida no se trata de sí mismo, sino del otro. Y eso es lo que ha estado pasando eternamente en la Trinidad. Es un Dios que eternamente se ha glorificado el uno al otro. En palabras más sencillas e imaginativas, C.S. Lewis decía: en el cristianismo, Dios no es una cosa estática, sino una actividad dinámica, pulsante, una vida, casi como una especie de drama. Si no me consideras irreverente, casi como una especie de baile. Uno girando alrededor del otro, uno girando alrededor del otro,
uno girando alrededor del otro. ¿Sí? Y eternamente esto es lo que ha estado pasando. Antes de que tú y yo existiéramos, antes de la creación, esto es lo que ha estado pasando. Ahora, esta gloria de la que hablamos, el glorificar a otro, es algo sencillo. ¿Sí? Tenemos en la iglesia, usamos la definición de la expresión externa de la plenitud interna. La expresión externa de la plenitud interna. Pero es una expresión que está como medio extraña, voy a decir, un poco abstracta, ¿no? Y entonces te lo voy a poner en palabras sencillotas, espero. La gloria de la que hablamos, el glorificar a el otro, es algo tan sencillo como el admirar algo hermoso simplemente por lo que es. El admirar algo bello de tal forma que te cautive simplemente por lo que es. No buscando algo de ello, no buscando un beneficio propio, no buscando ganar algo, sino simplemente el quedarte plasmado con la belleza que algo tiene en sí mismo. Y todo lo que resulte de eso es glorificar. El ver algo tan bello, tan hermoso, que simplemente tienes que quedarte parado, quieto, en silencio, eso es glorificar. Y entonces lo que ha pasado eternamente es que Dios, las tres personas de Dios, eternamente ven a la otra persona y dicen, qué hermosura, qué belleza. Y son cautivados una por la otra. En palabras de Keller, es como si orbitaran una a la otra. Se sirven unos a otros incondicionalmente porque son cautivados por el otro. No buscan un beneficio propio, sino que encuentran felicidad, encuentran gozo, encuentran plenitud en admirar a el otro. Y ya que las tres personas se glorifican y se aman entre sí, Dios es profunda e infinitamente feliz. Entonces, piensa en lo siguiente. Todo comienza con un Dios trino que es completamente pleno y que goza de un amor perfecto, donde cada persona glorifica eternamente a la otra. Es decir, es un Dios que tiene algo tan hermoso que es cautivado por ella. ¿De qué tratará la vida? ¿Del éxito profesional? ¿De tener una familia muy bonita? ¿De tener mucho dinero? ¿De realización personal? ¿De ser una mejor persona? ¿De qué tratará la vida? Si nuestro origen comienza con un Dios trino que es cautivado por la belleza del otro, ¿de qué tratará la vida? Bueno, tú y yo existimos para participar de esta gloria. Tú y yo fuimos creados para participar de esta gloria, de este gozo, de esta felicidad plena y perfecta que hay en Él. Y entonces otra vez regresamos a las palabras de C.S. Lewis. Él decía, es como un baile. Y tú y yo existimos para bailar junto con Dios. Tú y yo existimos para eso. Tú y yo existimos para participar en este tipo de danza, en este tipo de movimiento, orbitando a algo que nos cautiva y que admiramos tanto y que es tan bello que no podemos dejar de contemplar. Para eso existimos. ¿Por qué es relevante para ti? Bueno, porque a veces tú estás bailando con el dinero. ¿Sí? Y entonces tienes ahí tu cuenta de Mercado Pago con tus 500 pesos y tu tasa de interés de incremento de ahorro del 15%. Y dices, sí. ¿Sí? O a veces estás orbitando alrededor de tu familia. Y dices, mis hijos son unos unas maravillas, mira qué talentosos, mira qué bellos, qué hermosos, wow, y tienen el potencial para hacer todo lo que se quieran hacer, y qué inteligentes son, y wow, ¿sí? En comparación con otros, mis hijos. Y entonces ahí estás, alrededor de tus hijos, ¿sí? O a veces es, tal vez de ti mismo. ¿Cómo lo haces? No lo sé, a lo mejor es una danza
con un espejo al centro. Y entonces dices, wow, qué bello soy, qué bella soy, wow, que ve todo el potencial que tengo y mira qué éxito profesional tengo y mira todo lo que puedo hacer y mi potencial, ahí estás. Fuiste creado para participar de una gloria eterna. Fuiste creado para participar de algo que te cautiva tanto que ni siquiera quieres pensar en otra cosa. ¿Crees tú que es suficiente el dinero? ¿Crees tú que es suficiente una persona? ¿Crees tú que es suficiente el éxito profesional? ¿Crees tú que es suficiente tu familia? ¿Crees tú que es suficiente tener una iglesia muy padre, muy grande, con muchas luces y mucho presupuesto? ¿Crees tú que es suficiente ser famoso? ¿Crees que es suficiente eso? En Juan 17 leemos lo siguiente, versículos 21 al 24. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Palabras un poco irreverentes. Para que así como tú y yo bailamos, oh Padre, ellos se unan a nuestro baile. Y así como tú y yo disfrutamos y nos deleitamos y nos asombramos del otro, ellos disfruten, se asombren y se deleiten. Para eso fuimos creados. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Y estas son palabras de Dios. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde va a estar Cristo? Participando en la gloria de Dios. ¿Dónde quiere Cristo que estemos? Participando en la gloria de Dios. Sí. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Keller decía, el Dios Trino recibía amor dentro de sí mismo en una forma mucho más pura, más poderosa que la que nosotros los seres humanos podemos darle. Es decir, tú no le puedes ofrecer nada a Dios. Tú no tienes nada en ti que Dios vaya a decir, sí, es que mira a Cristo, wow, estoy cautivado por Él, es que ves su hermosura y su belleza, y llegas tú y dices, pero yo me porté bien esta semana, y entonces dices, perdóname Cristo, es que se portó bien, entonces voy a verlo a Él. No hay congruencia. Tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. En cambio, Dios tiene todo que ofrecerte a ti. ¿Sí? Keller sigue diciendo, entonces, ¿por qué nos creó? Solo hay una respuesta. Él debe habernos creado no para obtener gozo, sino para darlo. ¿Para qué existimos? Bueno, existimos para participar de la gloria de Dios. Existimos porque el Dios Trino es tan perfecto, tan pleno, tan feliz en sí mismo, que quiere compartirlo con nosotros. Quiere que tú y yo participemos de esa gloria. Quiere que ese gozo tan perfecto y tan infinito que hay en Él, tú y yo también lo tengamos. Para eso existimos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué es tan importante la llegada de ese tal Jesús de Nazaret? ¿Por qué es tan relevante la inauguración de la nueva creación? Bueno, es que es relevante porque tú fuiste creado para participar de la gloria de Dios. Pero yo te pregunto, oye, ¿estás participando en la gloria de Dios? ¿Estás cautivado por la belleza de Cristo, por la belleza del Padre, por la belleza del Espíritu? ¿Estás plasmado con la hermosura que hay, como cuando vas a un museo y ves una pintura a lo lejos y simplemente te quedas parado ahí durante minutos y minutos viéndola?
Porque yo te soy sincero, yo quisiera, suena muy apetecedor, pero me distraigo muy fácil. Pero hay cosas que llegan y digo, sí es muy bello Dios, pero es que esto, espérame Dios, sí, déjame ver esto tantito. Sí, es como, estás trabajando, estás leyendo y de repente te llega una notificación en el celular. Sigues trabajando, celular. Sigues trabajando, celular. ¿Dónde está tu atención? ¿Está en el trabajo? No está ni en uno ni en la otra. Sí. Entonces, ¿estábamos participando de esta gloria? Y entonces, ¿por qué es relevante para nosotros? Bueno, tú y yo estamos descompuestos. Porque en Adán fuimos condenados. El Adán que fue tentado y que falló, nos ha llevado junto con él a la corrupción del pecado. Y entonces es por eso que estamos, Dios, TikTok, Dios, dinero, Dios, mi familia, Dios, éxito profesional, Dios, esto, Dios, aquello. Y no estamos cautivados por Dios. Pero en Cristo inicia una nueva creación. Y es una nueva creación sin pecado. Y es una nueva creación donde tú y yo somos invitados a participar de esto para lo que fuimos creados. Busques lo que busques, logres lo que logres, tengas lo que tengas. Si fuiste creado por un Dios que es completamente feliz al contemplar, admirar, servir, glorificar, ser cautivado por la hermosura de Dios, entonces lo único que va a ser suficiente para ti es esto. Todo lo demás va a ser insuficiente. Todo lo demás siempre se va a quedar corto. Lo único suficiente para ti y para mí es ser de quienes se dice, este es mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y ser nosotros quienes se complacen en un Padre celestial. La inauguración de la nueva creación es tan relevante para nosotros porque solamente a través de este tal Jesús de Nazaret que podemos participar de la gloria para la que fuimos creados. No hay otra forma. No hay otro camino. No hay nada que pueda llenar ese hueco. Solamente a través de Cristo. Keller decía, estás hecho para centrar toda tu vida en mí, para pensar de todo en términos de tu relación conmigo, para servirme incondicionalmente, porque ahí es donde encontrarás tu alegría. Es de lo que se trata este baile. Tú y yo fuimos creados para algo más grande que simplemente tener un poco de dinero, que simplemente tener una buena familia, que simplemente tener una buena casa, que simplemente ser exitosos en el trabajo. Fuimos creados para algo muchísimo más grande que esto. Y entonces mi pregunta para ti aquí es, ¿te vas a conformar con estar insatisfecho? ¿Te vas a conformar con lo poquito que puedes tener aquí? ¿O vas a aceptar la invitación del Dios que te dice, yo te ofrezco todo? ¿Qué vas a hacer? Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Padre. Porque sabemos que hemos fallado, Padre. Porque sabemos que fuimos creados para algo más grande, pero nuestros ojos están puestos en el mundo, en las ganancias terrenales, en lo que podemos obtener de este mundo. Nos has creado para algo más grande, nos has creado para participar de la gloria contigo, Señor. Perdónanos porque nos hemos olvidado que eres un Dios más grande que todo lo que existe, Señor. Perdónanos porque buscamos nuestra satisfacción, porque buscamos
estar completos en cualquier otra cosa que no seas tú, Señor. Perdónanos porque nos distraemos, porque reemplazamos tu hermosura con aquello que no es verdaderamente hermoso como tú lo eres, Señor. Y ayúdanos en esta hora, Señor, ayúdanos en nuestro día a día, en nuestra vida, a continuamente recordar, Señor, a ir en pos de Cristo, a ser cautivados por su belleza y hermosura, Señor, a participar de la gloria que hay en Él, Padre. Porque en Él todo ha sido creado nuevamente, porque en Él estamos completos, Señor, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos, nuestra identidad, propósito, Señor. Acércanos a Él, haznos darnos cuenta que no hay nada en este mundo que nos va a bastar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.